Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que ha hecho temblar el mundo del espectáculo, Kerem Bürsin y su inesperada reacción ante un reportero mientras estaba junto a Hande Erçel. Todo comenzó en una soleada tarde en Estambul. Kerem y Hande habían salido de un café muy conocido en la zona de Bebek. Vestidos de forma sencilla pero elegante, ambos intentaban disfrutar de un momento tranquilo, alejados de los reflectores. Sin embargo, como suele suceder, la prensa estaba al acecho. Un reportero, cámara en mano, se acercó rápidamente y, sin titubear, lanzó una pregunta directa sobre el estado actual de su relación. Kerem, visiblemente molesto, se detuvo en seco, miró fijamente al periodista y dijo con voz firme: Hande y yo también tenemos derecho a nuestra intimidad. Por favor, respeten nuestro espacio privado. Los presentes se quedaron en silencio. Hande, que en ese momento llevaba unas gafas oscuras, trató de suavizar la tensión colocando una mano sobre el brazo de Kerem. No queremos problemas, simplemente queremos vivir nuestras vidas en paz, añadió ella, con un tono calmado pero contundente. A pesar de sus palabras, el reportero insistió, intentando arrancar algún detalle que pudiera convertirse en un titular jugoso. La situación escaló cuando otro camarógrafo se acercó aún más, casi bloqueando el paso de la pareja. Fue entonces cuando Kerem, respirando hondo para contener su enojo, levantó la mano y repitió: les pido, por favor, que se detengan aquí. Esto ya es demasiado. Hande y yo no somos solo personajes de una novela, somos personas reales. Esta frase resonó entre los transeúntes que observaban, algunos incluso grabando la escena con sus teléfonos. En las redes sociales, el video de este momento no tardó en viralizarse. En cuestión de horas, el hashtag #respeto para Kerem y Hande se volvió tendencia en Twitter. Muchos fanáticos defendieron la reacción del actor, argumentando que los medios a veces cruzan límites inaceptables. Kerem tiene toda la razón, la prensa debe aprender a respetar, escribió una seguidora en Instagram. Otra usuaria comentó: amo a Kerem y Hande, pero lo que pasó fue una invasión total a su privacidad. Mientras tanto, algunos periodistas justificaron la insistencia diciendo que solo estaban haciendo su trabajo. Sin embargo, la mayoría coincidió en que la línea entre informar y acosar se había borrado en este caso. Un amigo cercano de la pareja declaró a un medio local: Kerem y Hande siempre han sido amables con la prensa, pero hay momentos en los que necesitan estar solos. Este fue uno de esos días. La tensión no solo se sintió en el momento, sino que continuó en los días siguientes. Varias entrevistas de Kerem dejaron claro que este episodio le había hecho reflexionar sobre los límites de la fama. Entiendo que la gente quiera saber más, pero hay cosas que deben quedarse en el ámbito personal, dijo en un programa de televisión. Hande, por su parte, compartió una historia en Instagram con una foto de un atardecer y la frase: la paz es un tesoro. La publicación de Hande recibió miles de reacciones y comentarios en cuestión de minutos. Muchos interpretaron la frase como un mensaje directo a la prensa y a los curiosos que habían convertido su vida privada en un espectáculo. La imagen del atardecer se convirtió en una especie de símbolo para los seguidores, quienes comenzaron a compartirla con el mismo texto, sumándose a una campaña espontánea en redes para pedir respeto hacia la pareja. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, varios programas de televisión matutinos dedicaron segmentos completos al incidente. En un estudio, un panel de tertulianos debatía si la reacción de Kerem había sido exagerada o si, por el contrario, había mostrado un lado humano que pocas veces se ve en celebridades de su nivel. Uno de los comentaristas, un periodista veterano, dijo con tono serio: yo he cubierto a muchos artistas a lo largo de los años. Entiendo el hambre de titulares, pero lo que vi en ese video fue acoso, no periodismo. Sus palabras generaron aplausos entre el público presente en el programa. Otro de los panelistas, más joven y con una postura distinta, respondió:
Pero si ellos viven de la atención mediática, no pueden quejarse cuando lo siguen. Es parte del juego. Mientras tanto, Kerem y Ande decidieron alejarse por unos días. Según fuentes cercanas, viajaron a una pequeña casa frente al mar en la costa del Egeo. Allí, lejos de los flashes y las cámaras, pasaron jornadas tranquilas paseando por la playa, cocinando juntos y leyendo libros. Necesitaban reconectar con lo esencial, reveló una amiga de Ande a una revista de estilo de vida. Durante ese retiro, Kerem publicó una sola foto en su cuenta de Instagram, una mesa de madera con 2 tazas de café y el mar de fondo. Sin pies de foto, sin hashtags. La imagen fue suficiente para que sus seguidores interpretaran que, a pesar de todo, la calma había vuelto. Sin embargo, al regresar a Estambul, el tema seguía vivo. Una conocida revista del corazón decidió publicar un reportaje titulado Kerem y Ande, Amor bajo presión, en el que recogían testimonios de vecinos, trabajadores de los cafés que solían visitar e incluso de antiguos compañeros de trabajo. Aunque el artículo intentaba ser amable, incluía detalles sobre su rutina y lugares que frecuentaban, lo que provocó nuevamente la molestia de la pareja. En una entrevista posterior, Kerem se mostró más reflexivo que enojado. A veces pienso que la fama es como una moneda. Tiene un lado brillante, lleno de oportunidades y cariño de la gente, pero el otro lado, ese es más difícil de aceptar. Ande, en un evento benéfico al que asistió sola, también fue preguntada sobre el asunto. Con una sonrisa educada, respondió: "No voy a hablar más del tema. Lo que pasó, pasó. Lo importante es que estamos bien y seguimos haciendo lo que amamos". Sus palabras parecieron cerrar el capítulo, pero en realidad, en los foros y páginas de fans, el debate seguía encendido. Algunos exigían que los medios establecieran protocolos claros para respetar la intimidad de los famosos. Otros opinaban que era imposible poner límites en una era en la que cualquier persona con un teléfono podía convertirse en paparazzi improvisado. Una semana después, Kerem y Ande fueron vistos nuevamente en público, esta vez saliendo de un teatro después de una función. Vestidos de forma casual y tomados de la mano, caminaron hacia su coche mientras algunos fotógrafos captaban el momento. Esta vez, no hubo preguntas incómodas ni empujones. Solo un par de flashes y un gracias por parte de Kerem antes de cerrar la puerta del vehículo. En las redes, esa escena fue interpretada como una pequeña victoria, tal vez, después de todo, si era posible convivir entre la curiosidad del público y el derecho a la privacidad. Los hashtags #respeto para Kerem y Ande y #la paz es un tesoro volvieron a circular, aunque con un tono más esperanzador que de protesta. Con el tiempo, el episodio quedó como una anécdota más en la intensa vida mediática de la pareja. Pero para Kerem y Ande, fue una lección sobre cómo manejar la presión de los reflectores sin perderse a sí mismos. Y para muchos de sus seguidores, fue un recordatorio de que, detrás de cada foto viral y cada titular llamativo, hay personas reales buscando algo tan simple y tan difícil, como un poco de paz. Y así, queridas seguidoras, queda claro que detrás de cada titular hay personas que sienten, que se cansan y que también necesitan proteger su espacio. Si les ha gustado esta historia y quieren más noticias exclusivas, suscríbanse al canal y déjenme en los comentarios qué opinan sobre lo que pasó entre Kerem, Ande y la prensa. Nos vemos en el próximo video.